Ah, ok. Bienvenidos todos a este café astronómico. Bienvenidos todos a este café astronómico de hoy sábado Bienvenidos. 10. Aquí está gente acá en Panamá también que invité. Ah, qué bueno. Rosanelis, sí, Buenísimo. ya A había ver si Rosanelis que se entra el conectó. famosísimo Aurelio Hernández, ojalá. A ver, sí. Jenny entró de Bolivia. Mario Galvez. Buenas tardes, Mario. Hola, hola, bienvenidos a este café astronómico. ¿Cómo están? Espero que hayan estado muy bien y que vengan con mucho entusiasmo a este tema que tenemos hoy. Pocas veces hemos tenido temas como el de hoy. Ah, veo también a Anelisa, que ya está Anelisa de Uruguay. Hola, cosmóloga, cosmóloga Anelisa. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Buenas tardes. Hola. Muy Hola, bien. buenas tardes. Ah, también está Blas de Paraguay. Primera vez que tenemos a alguien de Paraguay, qué bueno. Bienvenido, Blas. Claudia Piveral de Guatemala, bienvenida. Bienvenidos, todos bienvenidos. Sean bienvenidos. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches y para Julio, buenos amaneceres, porque ya está amaneciendo por allá en España. Sí. Julio está conectado desde España, en Madrid. Madrid, ¿verdad, Julio? Correcto. Muy bien. Muy bien, muy bien, muchas gracias. 28, seguimos entrando. ¿Personas? Sí, siguen entrando. Siguen entrando, sí. Joe López, ahí está entrando. Joel, saludo yo, acá de Ah, Panamá. es Yajeri, panameño. Caro, sí, Carolina también. ¿Quién más de acá de Saludos, Panamá? Panamá. Saludos, Panamá. APA, también. Sí. Bueno, también tenemos por primera vez un invitado de México. Nunca habíamos tenido un invitado de México, así que también hoy estamos así con varias novedades acá. Panamá y México, nuevos invitados, ¿verdad? Muy bien, 30 tenemos ya. Wow. A los 4 minutos ya tenemos 30. Muy bien, bienvenidos todos. Entonces, veremos, usted nos indica, Marvin. Buenas tardes. Cuando te guste, Edgar, yo creo que estamos listos. Estamos listos pues para empezar la discusión porque tenemos 1 hora aproximadamente. Perfecto, bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla para hacer una pequeñísima presentación. Me permiten. Ok. Bueno, vamos a presentar el evento. Este es el café astronómico número 5 que hacemos en el año 2021. En el año 2020 hicimos más de 20 cafés astronómicos, por ahí por 24 o 25. En este año hemos ido más despacio. Estamos escogiendo temas muy interesantes que llamen la atención y entonces, y así igualmente a nuestros invitados especiales. Vamos a proceder. Este tema que tenemos hoy se llama ¿qué había antes del Big Bang? Y hoy sábado 10 de julio, voy a proceder a presentar a los invitados. Y como les dije, tenemos unos invitados hoy, pero de lujo, de lujo. Empezamos con Melissa Solares de Guatemala. Melissa Solares de Guatemala. Ella es licenciada en la enseñanza de la física y matemáticas en la Universidad del Valle de Guatemala. También es diplomada en astronomía y astrofísica básica de la Universidad Galileo. Es diplomada en la enseñanza de las matemáticas a nivel medio en la Universidad Internaciones. También es coordinadora nacional de la educación en astronomía en Guatemala, NAIC, como parte de la Oficina de Educación, nada menos que de la
Unión Astronómica Internacional, la Oficina de Educación de Astronomía de la Unión Astronómica Internacional. Es maestra de Astronomía y Física Avanzada en secundaria. Es catedrática en la Facultad de Educación en la Universidad del Valle de Guatemala. Su tesis de licenciatura fue la creación de un programa para la enseñanza de astronomía en el nivel de educación secundaria en Guatemala. Y su meta es que la astronomía sea aceptada en el currículum nacional base de Guatemala para que sea parte de la educación básica que reciban los estudiantes. Bienvenida, Melissa. Tenemos también, gracias, Melissa. Tenemos también al doctor Julio Gallegos Villalobos de Guatemala. Él es guatemalteco, pero está ubicado en Madrid. Así que son altas horas de ya son primeras horas de la madrugada para él. Él es licenciado en física pura en el año 1995 por la Universidad del Valle de Guatemala. Sacó su doctorado en astrofísica con su tesis sobre enanas marrones y diseñó un instrumento que sirvió para la misión Planck, en la cual también trabajó posteriormente. Tiene postdoctorado en la Universidad de Columbia. Es profesor asociado de vehículos espaciales en el Departamento de Ingeniería Industrial y Aeroespacial de la Universidad Europea de Madrid. Es doctor en sistemas de control de estructuras espaciales. Además, trabaja como director de aseguramiento de misiones del Centro Europeo de Astronomía Espacial de la Agencia Europea del Espacio. Y miren ustedes las misiones en que ha trabajado. Nada menos que la misión Planck, la que hizo la mejor, no puedo decir fotografía, la mejor toma gráfica de la radiación de fondo. LISA Pathfinder, Euclid, BP Colombo, JUICE y próximamente ExoMars. Hay otras, me parece que ha trabajado en más misiones, y realmente el currículum es muy extenso y lo resumí por acá, pero es fantástico. Tenemos también a Raúl Zavala de Panamá, invitado por primera vez, alguien de Panamá, qué gusto. Él es ingeniero industrial, licenciado en logística y transporte multimodal. Tiene posgrado en docencia a nivel superior, una maestría en ingeniería mecánica con especialidad en energías renovables y ambiente, y ha sido miembro directivo de la APA por 3 periodos, desde 2003 hasta 2006. La APA es la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía y ha sido expositor en varios congresos nacionales de astronomía. También tenemos por primera vez invitado a una persona de México. Se trata del doctor Alfredo Márquez Lucero. Él es investigador nacional nivel 3, CIMAB CONACYT de 2020 hasta la fecha, director de vinculación de la Agencia Espacial Mexicana en México 2014 a 2015. Tiene una ingeniería física por la Universidad Autónoma Metropolitana del Distrito Federal, México, de 1976 a 80. También tiene una ingeniería metalúrgica por la Universidad Autónoma Metropolitana de México, del Distrito Federal. Posteriormente, tiene una maestría en Ciencias de Materiales por el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine, en Francia, y en el mismo instituto sacó su doctorado en Ciencias de Materiales. Tiene luego un postdoctorado en la División de Ingeniería Civil, Departamento de Polímeros de Sherbrooke University en Quebec, Canadá. Y es diplomado en alta dirección de Centros Públicos de Investigación, CONACYT, CIDE, México, Distrito Federal, 2016. Damos a nuestros invitados la más cordial bienvenida. Y con esto dejo de compartir para abrir la sesión que tenemos hoy, para abrir esta, no sesión, realmente no tenemos una sesión formal, es un café. Nos vamos a tomar un café virtual. Cafecito. Y platicar de temas que nos gustan. Y el tema que tenemos hoy es un tema que a muchas personas les parece absurdo, les parece sin sentido. ¿Cómo es eso de preguntar qué había antes del Big Bang? Nos lo han manifestado. Es como preguntar qué había antes del antes,
o que hay más al sur del Polo Sur. Pero hay otras personas que dicen, no, si hubo un Big Bang, tuvo que haber habido materia. Y si hubo materia, tuvo que haber estado en un espacio. Y ese espacio está relacionado con el tiempo. Entonces, sí se puede preguntar sí se puede tal vez averiguar que hubo algo antes del Big Bang. Así que tenemos dos posiciones diferentes. Dos posiciones, incluso hemos leído que el doctor Stephen Hawking, ya fallecido, él estaba en la opinión de que antes del Big Bang no había nada, nada. Y luego está la posición del doctor Penrose, del premio Nobel de Física, que dice que el universo es cíclico. ¿Con cuál de las posiciones referidas se identifica cada uno de nuestros invitados? Esto le voy a pedir la respuesta a cada uno de los cuatro. Empecemos con Raúl. La de Stephen Hawking. La de Stephen Hawking. No había nada antes del Big Bang. No había nada antes del Big Bang, usando siempre y cuando utilicemos la teoría especial de la relatividad como métrica. Okay. Si utilizamos otras teorías, entonces ya podemos especular qué había antes del Big Bang, ¿no? Como son la supersimetría o la teoría M, que no sé si la veremos acá, pero esa es mi posición, la de Stephen Hawking, utilizando la métrica de la relatividad general, la métrica de Friedman, en este caso la métrica de Friedman, la de Maitre, Robertson, Walker, sería el nombre correcto, completo, donde antes del Big Bang no había nada. Muchas gracias, Raúl. Gracias por tu respuesta. Vamos con Alfredo Márquez, para ver su opinión. Sí, pues yo soy más bien de la opinión contraria, efectivamente. Yo soy más con Penrose, que dice que hubo varios pasos, varias etapas y que se están conectando unas a otras. Entonces, miren, realmente me gusta mucho esa posición por lo siguiente, porque si decimos que nada más todo estaba en un punto y explotó, pues es un poco mágico, es un poco milagroso. Realmente él tiene una frase muy interesante que dice, bueno, se requirió algo para fabricar la energía y la materia, se requirió alguna forma de organización, algo por el estilo, ¿no? Esa posición me gusta mucho. Evidentemente, esa maquinita que produce la materia y la energía no la hemos encontrado. Es más, ni siquiera la se ha buscado. ¿Qué pasó? O sea, el espacio-tiempo se torció, o un virus, o le salió... O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se forma la energía y por qué se forma la materia? Es un punto que no se ha elucidado, y mucho menos hay un modelo de qué pasó, ¿no? Entonces, la otra posición, Hawking, es, bueno, pues hubo un puntito que estalló. Pero pues eso no me dice nada a mí, por ejemplo, ¿no? A mí es lo mismo que se me digan, hágase la luz, y la luz se hizo, ¿no? O sea, no me dice un mecanismo, no me dice dónde. Entonces, Penrose tiene la humildad de decir, bueno, la verdad de las cosas es que no sabemos cómo, pero lo más seguro es que así sea milagroso, pues no es razonable realmente, ¿no? Entonces, a mí me gusta más la posición de Penrose. En especial, hay muchas cosas que también no van mucho con la gran explosión. Si uno entiende bien cuál es cualquier explosión, o sea, una explosión nuclear, una explosión de dinamita, cualquier cosa, primero hay una etapa de aceleración, después hay un steady state y después hay una contracción de la aceleración. Ahí va bajando la aceleración, ya sea por la fricción, que en el espacio pues sería la gravedad, o ya sea por otros factores. Pero lo que se observa, o sea, el dato experimental puro y duro, es que el universo se va acelerando. Se va incrementando su aceleración. Eso no es una explosión normal. Eso no puede venir de una explosión. Entonces después se dice, pues es que la materia negra, la energía negra, o sea, para mantener un poco de la oscuridad, pero
la verdad de las cosas es que no hay gran evidencia que realmente eso no es un comportamiento explosivo. Entonces, sí se parece, desde mi punto de vista, más a lo que dice Penrose, ¿no? Lo que pasa es que está pasando materia y energía a través de una especie de fisura o de edificio. Y entonces ahí nos estamos conectando con otro universo. Y en esa cascada de universos hay etapas en las cuales sí se puede llegar a entender cómo es que se forma la energía y la materia, ¿no? ¿Cuál es el mecanismo? Porque ese es el punto inicial. Realmente, si hablamos de un Big Bang, o hablamos de lo que sea, lo primero que nos tenemos que enfocar es cómo se crea eso, o sea, o por qué se crea la materia y la energía, de dónde sale, ¿no? Ahora, la fluctuación del Big Bang dice, bueno, pues primero hay una fluctuación del espacio-tiempo, de un espacio-tiempo que no existe. O sea, yo entiendo una fluctuación de energía eléctrica, ¿no? Cuando hay una energía, cuando hay una corriente eléctrica. Yo considero una fluctuación de un flujo de agua cuando hay un flujo de agua. Pero que me digan que es una fluctuación de algo que no existe, que se crea por la propia fluctuación, pues sí, o sea, no me parece razonable. Muy bien. Ahora, después se dice, bueno, es por la teoría general de la relatividad. Si uno lee el modelo de Lemaitre, basado en la teoría general de la relatividad, sí tiende hacia un punto, pero no es una hipótesis necesaria en su modelo. O sea, la solución que él da se puede tomar sin que se tenga un punto, ¿no? Y mucho menos que se cree el espacio-tiempo. O sea, es una solución muy, muy elegante, pero que no tiene necesidad de esas hipótesis y mucho menos son soluciones a esa ecuación de elementos. Entonces, mi posición es más bien muy similar a la de Penrose. Ok. Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias por elaborar ahí tu respuesta. Vamos ahora con Melissa Solares para ver qué opina, cuál es su posición al respecto. Pues yo también voy de la mano con el doctor Alfredo. Mi posición va, yo estoy más de acuerdo con Penrose, realmente. Estaba investigando un poquito acerca de dónde se originaba la teoría del Big Bang y cuando Lemaitre lo propuso por primera vez. Y de hecho Lemaitre ni siquiera le puso el nombre del Big Bang. O sea, Lemaitre no creía en eso de que había una singularidad y luego la explosión. Es más, su trabajo matemático lo llevó a un punto en donde pues la energía era infinita, pues no había tiempo y todo lo demás. Y fue de hecho pues no enemigo, pero alguien que estaba en contra de la teoría, que dijo, ¿cómo van a creer en esto alocado que viene de un Big Bang? Y después eventualmente el nombre fue utilizado por todas las personas y se conoció la teoría de esta forma, pero yo voy más de ese lado en donde pues incluso Lemaitre, que fue el primero en proponer esta teoría, no creía en que pues no había nada antes y luego la singularidad y todo se creó. A mí me hace más sentido que sea algo cíclico, similar a lo que propone Penrose. También soy partidaria de la teoría del universo epirótico, si no estoy pronunciándolo mal. Ajá, epirótico. Ajá, epirótico, que viene de Steinhardt y Turok, creo que es, que también es similar. La propuesta, ¿verdad? Es algo cíclico, es algo que no se crea de la nada, viene del choque de membranas. Entonces voy más hacia eso, que sí había algo antes y tal vez es cíclico, en este caso, como lo dice Penrose. Muchas gracias, Melissa. Y vamos entonces con Julio Gallegos. ¿Cuál es su posición? Que en vez de café tiene que ser whisky astronómico. Porque, bueno, obviamente no en ninguna. O sea, esto, como te dije al principio, esto no es ciencia. Esto se llaman conjeturas.
No son teorías, son conjeturas. Una teoría en física es algo muy formal que te permite predecir, como se dicen, falseables, ¿no? Quiere decir que yo te digo algo y tú me tienes que demostrar que no es eso. Ninguna de todas estas lo cumple. Bueno, y se ha mencionado solo a Penrose, pero hay una lista larga de afirmaciones, de conjeturas sobre qué pasó antes del Big Bang y en los primeros segundos después del Big Bang. Bueno, primeros segundos no. 1 por 10 a la menos 44 segundos después del Big Bang. Nosotros, por lo que sabemos de física, podemos saber con mucho detalle, y estamos seguros de esto, hasta 1 por 10 a la menos 13. Lo hemos visto, o sea, en los aceleradores de partículas. Luego, digamos, la posición científica es, no vemos qué hay detrás, o sea, no especulamos lo que hay detrás, sino que vamos investigando de lo que conocemos y nos vamos moviendo hacia atrás, ¿no? Entonces, tú mencionaste Planck, pues, observó la radiación del fondo cósmico de microondas, que son 380.000 años, más o menos, después de lo que se conoce como el Big Bang. Y aclarando cosas, no hubo singularidad. Singularidad de la teoría general de la relatividad significa ya no funciona mi teoría en esas altas energías. No es una explosión, o sea, no es una explosión. El Big Bang, como dijo Melissa, es un nombre peyorativo que se le dio a la teoría, una teoría que, por cierto, está bien fundamentada, cumple con todas las observaciones, ha predicho cosas igual que la teoría general de la relatividad y que se pueden cumplir y que han pasado 100 años después de la teoría general de la relatividad y se sigue confirmando. Tenemos las ondas gravitacionales detectadas en el 2015, que era casi el último fleco que le quedaba a la teoría general de la relatividad. Entonces, eso, dos cosas. No hay ninguna explosión, no existe explosión, porque explosión significa movimiento de la materia en el espacio. Y aquí es una expansión del espacio con la materia. Entonces, no es una explosión, ese es un modelo que quizá, o sea, la palabra está mal hecha porque es peyorativa, fue un insulto a la teoría y se quedó lastimosamente, pero es lo que dice la teoría del Big Bang, habla de la expansión del universo y de cómo se mueve la materia dentro de él, o sea, cómo ha evolucionado ese universo de las fluctuaciones primordiales que vemos en el fondo cósmico de microondas a la estructura que vemos ahora, ¿no? Entonces, la otra cosa es, tenemos un universo visible y el universo. Nosotros podemos saber del universo visible y extrapolamos a lo que puede ser un universo mayor, infinito probablemente. Entonces, yo no estoy con ninguno, o sea, es aclaratorio, ¿no? Hay muchas teorías que explican o que tratan de explicar el origen de ese momento de nuestro universo y lo que pasó después, y probablemente a consecuencia de lo que pasó después podemos inferir lo que pasó antes. Entonces, son conjeturas y no estoy con ninguna, o sea, no hay ninguna evidencia, por mucho que digan que en los datos de Planck aparece. Entonces, eso es conjetura. Entonces, ahí está muy bien. Y como te dije, o sea, aquí se puede hablar largo y tendido. Lo importante es ir construyendo. Entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué herramientas tenemos para ir viendo más atrás en el universo? Tenemos las predicciones de la teoría de la inflación. Dentro de la teoría de la inflación hay otro montón de sabores que ya muchos han sido descartados por evidencia observacional. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer, ir observando más para descartar posibilidades. Pero lo que tienen que hacer estas conjeturas, si quieren convertirse en teoría, es dar una predicción de algo medible, testable y sobre todo refutable, ¿no? Es decir, yo te voy a demostrar que no estás en lo correcto con estos datos. Dicho esto, también Ptolomeo cuadraba con todos los datos observacionales y ahora sabemos que está equivocado. Lo único que faltó eran observaciones más precisas. Entonces, yo me decanto a esperar a la ciencia, a la tecnología, para que nos dé más evidencia de lo que pasó con ondas gravitacionales y quizá el descubrimiento del fondo de neutrinos. Ok, si te entiendo bien, digamos, la posición sería no sabemos qué fue lo que pasó todavía, necesitamos más datos
Solo podemos hacer conjeturas de lo que pasó. Igual peso va a tener una que otra. Exactamente, digamos, ahora todo lo que hacemos es física teórica, conjeturas son, si vemos, la mayoría es gente matemática, son matemáticos los que les gusta hacer esto, porque son teorías muy bonitas, o sea, bueno, son, digámoslo así, set de ecuaciones muy bonitos, muy elegantes, ¿no? Entonces, hasta ahí. Cuando hagan predicciones que se puedan observar, que se puedan contrastar, hablamos. Pero por ahora, nadie sabe nada de lo que pasó en el Big Bang ni antes. Estamos hablando de que nuestro conocimiento más aceptado de la teoría de la inflación es 1 por 10 a la menos 36 segundos. Más atrás de eso, no. O sea, confiamos en la inflación porque ha hecho predicciones que se han cumplido y que se han observado. Que puede estar equivocada, puede estarlo. Que hay distintos sabores, los hay. Pero por ahora es el modelo que cuadra con lo observable. Sí, Muchas gracias. Entonces, la siguiente pregunta se la dirijo a Raúl Zavala, porque habla de el universo que surgió de la nada, como dijo Stephen Hawking. La nada se refería, por supuesto, a la nada cuántica, que son partículas virtuales que se eliminan mutuamente. Pero en una fluctuación cuántica, esa fluctuación cuántica pudo haber causado que partículas virtuales no se eliminaran entre sí y aparezcan como por arte de magia a la realidad. ¿Qué respaldo tendría esta postura científica? Ok, Edgar, a todos. Un poquito de, diría, historia de lo que habló Julio, también Melissa y Alfredo, referente a la relatividad general, que va a ir con la pregunta, al final la respondo. Cuando Einstein propone la teoría general de la relatividad, el mismo Einstein, por paradigmas, cree que el universo es estático. Las ecuaciones de Einstein, uno una vez que las lee, las analiza, al ver la ecuación principal, se da cuenta que es una ecuación que está en movimiento. La ecuación hace este movimiento. La misma ecuación se ve en movimiento. A Einstein esa idea no le gustó porque él viene del sistema aristotélico de hace 2000 años. El universo siempre ha existido, que es el universo de Hoyle, que estamos hablando aquí de Fred Hoyle. Hoyle propone una teoría del universo estático a partir de la relatividad general de Einstein, y a la vez el padre Lemaitre, junto con Alexander Friedman, agarran la teoría de la relatividad, de donde esa teoría, si no me equivoco, hay 16 ecuaciones de derivadas de segundo orden, o sea, hay 16, se pueden hacer muchas derivaciones de una sola ecuación. Y el señor Alexander Friedman deriva de la métrica de Friedman que sí el universo se mueve, está en expansión. Igual Lemaitre llega a la misma situación. Alexander Friedman lo publica en un paper académico de una revista no muy conocida. Esto es un consejo que le doy a todos los académicos que escriben papers. Por favor, siempre escriban esos papers en revistas conocidas, ya que Alexander Friedman fue el primero en descubrir este movimiento del universo que se encontraba oculto en las ecuaciones de Einstein. Pero pasó desapercibido porque nadie del calibre de los científicos reconocidos de esa época pues leyó ese paper por estar en una revista no muy conocida. Me salté algo. Einstein, al ver que su ecuación se mueve, que el espacio se curva y que la masa le dice al espacio cómo curvarse y el espacio le dice cuánta masa hay, por eso yo me curvo, que es la ecuación general de la relatividad, le mete el término lambda, un término matemático, para balancear esa ecuación y mantenerla estática, porque para él en su cabeza no era posible un universo en expansión ni en contracción. Volvemos al mismo, los paradigmas, siempre existen paradigmas. El paradigma de Einstein era un universo estático, al igual que el de Fred Hoyle. Posteriormente, pues Lemaitre hace la métrica de Lemaitre. Hubble, en alguna de las conferencias que está Lemaitre, Friedman, de hecho, el mismo Lemaitre le consulta a Einstein y le dice, profesor Einstein, mire lo que me resulta en su ecuación, me parece que el universo se mueve. Y Einstein le dijo que eso no era posible, y Lemaitre dejó eso a un lado. Porque vamos a la falacia de autoridad.
O sea, como lo dijo el señor Einstein, un premio Nobel, una eminencia, la falacia de autoridad te dice que si una persona eminente te dice algo, tú te lo tienes que creer. Generalmente no es así. En ciencia, no importa quién lo diga, tú tienes que demostrarlo matemáticamente y después por medio de observación, que es lo que se denomina una teoría. Por eso vamos a ir, las falacias de autoridad retrasa muchos descubrimientos a veces. En este caso, pues el señor Lemaitre no dejó a un lado su métrica, y por ahí el señor Hubble, estaba escuchando todo esto de Hubble, que él no fue el que descubrió la métrica de Hubble ni la constante de Hubble, fue el señor Lemaitre y Alexander Friedman. El señor Hubble se le robó a Friedman y a Lemaitre, se le robó esta ecuación bellísima, que por ahí ahorita la puedo hacer, que es bien cortita, pero es hermosa, que describe cómo el universo se comporta en teoría. Posteriormente a esto, en 1929, si no me equivoco, el señor Edwin Hubble, después de haber agarrado toda esta información, apunta a su telescopio, porque era un astrónomo brillante, eso no se le puede quitar, un tipo muy inteligente, mueve su telescopio y descubre que las galaxias tienen un corrimiento al rojo, es decir, por el efecto Doppler, pareciera que las galaxias se alejan, se expanden. Y ese es el primer punto a favor de la teoría del Big Bang. Porque cuando el señor Lemaitre ve sus ecuaciones o la métrica de Lemaitre o Friedman, hoy en día se llama métrica Robertson-Walker, para el universo, para los estudios actuales del universo. Hubble, pues al hacer este descubrimiento, lo publica, se hace famoso por esto. De hecho, el telescopio espacial Hubble lleva su nombre, y la constante de Hubble también. Hoy en día ya la constante de Hubble se llama la constante de Hubble-Lemaitre, no solamente la constante de Hubble. Einstein, vemos una foto de Einstein con el señor Hubble, y Einstein dice, este es el mayor error, blunder en inglés, que yo he cometido al meter la letra lambda en la ecuación general de la relatividad. Y el señor Hoyle, pues ahí hablamos en términos peyorativos, con su universo estático, él pues decía que eso no era posible, por eso le llamó el Big Bang, o sea, que una gran explosión. Ya sabemos que es un término peyorativo. Después de esto, unos muchachos que trabajaban para Bell South, Arnold Penzias y Wilson, están instalando una antena, y cuando mueven la antena en todas direcciones escuchan un ruido. Ellos pensaban que era pupú de palomas que estaba dentro de la antena, la movían pero todos lados, pero uno de ellos había leído que el señor Gamow, George Gamow, un experto en termodinámica, dice, voy a calcular, depende derivando esta ecuación de Friedman, yo puedo calcular cuánta energía había en el universo primigenio cuando este hizo explosión, en teoría. Y él calcula que a la edad del universo actual debería haber alrededor de 3 Kelvin. Ya sabemos que, creo que Julio me puede ayudar, el fondo de microondas está alrededor de 2.70 Kelvin, 2.73 Kelvin, y hay un más o menos. Y eso pues lo descubrieron Arnold y Penzias con esta antena, y uno de ellos dijo, oye, ven acá, hay un estudio sobre esto, y creo que hemos pegado. Ellos escribieron el artículo y se ganaron el Nobel de Física, creo que fue en 1965, no recuerdo ahorita si es la fecha exacta. Y para ese momento un joven, que vamos a la respuesta, es un joven Stephen Hawking, ya estando en sus primeros estadios de su enfermedad, la enfermedad de Lou Gehrig. Él termina su tesis doctoral, y en su tesis doctoral él demuestra que el universo de Hoyle es imposible, porque salían infinitos. O sea, no puedo decir, no era posible. Y él demuestra, además de las muestras anteriores, como es el universo en expansión, la radiación de fondo de microondas, también pues le demuestra al señor Fred Hoyle de que el universo, o sea, su posición o su teoría era inconsistente. Ese fue como el último clavo en el ataúd de Hoyle para que dejara de un lado el universo estático. Después de esto, pues, se hacen otros trabajos. Allá por 1900, yendo y me da la pregunta de Edgar, el joven, en ese momento no era, bueno, en ese momento sí, el joven Planck, demuestra, si utilizaba el electromagnetismo de Maxwell, unas leyes clásicas, demuestra que cuando intentaba hacer la propagación de la luz a través del electromagnetismo, esta propagación de la luz daba infinitos. Eso no era posible. Sin embargo, pues
utilizó otro método que es el método a través de cuantos de luz. La luz o la radiación o los fotones eran cuantificados. De esa manera, cuando se cuantificaban la medida de los fotones, las ecuaciones de Maxwell no fallaban y funcionaban a la perfección. De ahí nace la teoría cuántica por los cuantos. Después el señor Einstein hace la prueba del efecto fotoeléctrico, recibe el premio Nobel en 1921 por el mismo, por demostrar que la mecánica cuántica existe, funciona, es real. Todo hoy en día pues no podemos cuestionarla. Y en base a la mecánica cuántica pues se obtiene a través de estadística cuántica ciertas cosas extrañas que hasta hay memes en astronomía, en astrofísica, donde le dice el estudiante al profesor, de que si tú entiendes la mecánica cuántica es porque no la has entendido. Ahora, la mecánica cuántica es una especie de broma de lo compleja que es. Y en la mecánica cuántica aparecen efectos como el efecto de la rejilla, del efecto Casimir, donde se muestran estas fluctuaciones cuánticas, que no es más que un burbujeo de partículas, antipartículas que brotan de la nada. No es que no hay nada, simplemente brotan en el espacio. Si no hubiera nada, no hubiera espacio, no hubiera tiempo, no hubiera materia. Si hay algo, brotan y estas se aniquilan en un instante. Esto ha sido demostrado en laboratorio. Y en base a una fluctuación cuántica, es que el estado de energía condensada del universo, llamémoslo el átomo primigenio que decía el señor Lemaitre, es por una de estas fluctuaciones cuánticas que se da origen a la expansión del universo, a lo que conocemos como el Big Bang. Esa sería la respuesta de por qué yo creo que de la nada, no es de la nada en sí, simplemente se le llama de la nada a las fluctuaciones cuánticas demostradas a través de la mecánica cuántica, que es una ciencia pues que se estudia y la utilizamos día a día, al utilizar la computadora, al verme usted del otro lado a través de fotones, sé que ustedes me están viendo, y los fotones son estudiados por la mecánica cuántica, al igual que las partículas subatómicas, o sea que es una teoría real, testeable, probada, y todo pues el equipo de electrónicos, sensores funcionan debido a la mecánica cuántica, y pues esta predice Pero entonces viene la pregunta aquí que hizo Alfredo, si digamos, existía esta fluctuación cuántica o esas partículas virtuales, ¿cómo se compagina eso con que no había tiempo ni espacio? Entonces, ¿dónde están esas partículas y cómo se mueven si no hay espacio ni tiempo? Es como una pregunta que hizo Alfredo y no sé cómo la verías. Sí, y hay algo que omití. El Big Bang, a través de la teoría de la relatividad especial, se estudia es al revés, backwards. Tenemos el modelo actual y yendo hacia atrás es que se llega a la conclusión del señor Lemaitre, igual, del átomo primigenio, de toda la materia del universo, está comprimida en ese átomo primigenio pequeñísimo, que uno se queda pensando, Dios mío, cómo todo el universo que nosotros podemos ver a través de los telescopios hoy en día, y el universo, ese es el universo observable. Hay un universo, como decía Julio, no observable, porque está más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Cómo pudo haber estado contenido ahí? Creo que Alfredo también tenía esa duda. ¿Cómo es posible que esto haya ocurrido? Si se sabe que el universo es un sistema adiabático. El universo está contenido, es un sistema al cual la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la materia ha estado ahí desde el mismo Big Bang. En el comienzo, como tú dices, en ese átomo primigenio, lo que da el percutor, como quien dice, el disparo a que ocurra esta expansión de este átomo primigenio es las fluctuaciones cuánticas. Basado en la teoría del Big Bang, utilizando el modelo del Cold Dark Matter, Lambda Cold Dark Matter sería el modelo lambda de materia oscura, sería el modelo de usa la métrica ahorita del Big Bang. Y antes que se me escape lo que iba a decir sobre este modelo, pues que algún punto a favor de Julio es que la teoría del Big Bang utilizando la métrica de Friedman, de Lemaitre, es que se asume que el universo es homogéneo e isotrópico.
se utiliza una estadística, un modelo estadístico bayesiano, en el cual el que propone la teoría dice, esta teoría funciona si, solamente si, el universo se comporta de una manera homogénea e isotrópica. Entonces, esa es una restricción de la teoría del Big Bang, que algunos cosmólogos, algunos amigos que le he preguntado sobre esto también me dicen que yo le he dicho, si la teoría de la relatividad ha sido probada, testeada, y la última prueba que faltaba, como dijo Julio, es las ondas gravitacionales, que la teoría decía que las ondas gravitacionales existen y que viajaban a la velocidad de la luz. Eso se comprobó, o sea, era una de las últimas cosas que faltaba por comprobar de la teoría. Yo decía, ¿por qué hay tantos huecos en la teoría del Big Bang? Si la teoría general de la relatividad hasta ahora ha demostrado que no es fallado, y me contesta, es eso, simplemente que se utiliza un modelo en el cual se asume que el universo es isotrópico y homogéneo. No sé si contesté la pregunta o se me quedó algo ahí en el tintero. Sí. Bien, muchas gracias, Raúl. Ahora bueno, primero quería preguntar a los demás foristas si tienen algún comentario. Sí, creo que Alfredo tiene. Adelante, Alfredo. No sé si pueda compartir mi pantalla. Sí. Antes que nada, es asombroso cómo puedo estar tan de acuerdo con lo que dice Raúl, a la excepción de que no existe nada antes del Big Bang. Pero todo lo que dice es cierto, relató, resumió toda la historia de la astronomía en los últimos años. Y es exacto lo que dice. Lo que sí no estoy convencido es que no existiera nada, ¿no? Pero todo, o sea, es más, esta lambda, esta famosa historia de lambda, que Einstein se arrepintió, es una de las más hermosas historias en la cosmología, ¿no? Pero, bueno, pero lo que sí, nada de lo que dijo Raúl demuestra que no había nada. O sea, todo lo que dice está exacto y no conduce al resultado, a la conclusión que no había nada, a pesar de que todo lo que dice es cierto. Entonces, yo quisiera aquí compartir una figura que a mí me parece genial de Penrose. Si me permiten, la voy a compartir. Adelante, Alberto. A ver si lo logro. ¿Sí estamos viendo ya. Sí, estamos viendo modelos de Penrose. Ya lo vemos. Entonces, ese es muy bonito. Y qué bueno que estamos de acuerdo que no es una explosión. O sea, eso me gustó mucho. Primero que nada, también me gusta mucho estar hablando en castellano, porque normalmente se habla en inglés y siempre es menos cómodo, ¿no? Pero qué bueno que estamos hablando en castellano. Bueno, aquí Penrose dice, bueno, aquí hay un universo paralelo. Y después puede haber aquí una especie de conexión a un nuevo universo. Entonces, aquí a través de agujeros negros y lo que él llama agujeros blancos. Eso me gustó mucho porque efectivamente, pues, concuerda con todo lo que se observa. O sea, con que se empezó aquí a producir un Big Bang, se empezó a expandir y hasta se puede considerar el ruido isotrópico, como bien dice Raúl, a partir de una fisura, ¿no? Pero ese modelo a mí me agrada mucho porque mantiene el asunto de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en un universo paralelo, aquí de alguna manera, no sé cómo, debía estar produciéndose la energía y la materia y pasar a nuestro universo. Además de que este modelo sí puede explicar por qué se sigue expandiendo aceleradamente la materia en nuestro universo. Entonces, este modelo a mí me parece genial de Penrose, y realmente me convence, ¿no? Me convence, porque además, digamos que aquí se sigue para atrás otros universos, hasta que se llega a un punto en que debe estarse
creando de alguna manera la materia de energía. A mí me gustaría, me interesaba compartir pues esta suposición, porque es cierto también lo que dice Julio, que son puras suposiciones, o sea, aún no se puede demostrar estrictamente nada, son puras suposiciones y muchas veces, pues a veces hay teorías que son sueños de pipa de matemáticos, ¿no? Pero bueno, es lo que yo quería compartirles. No. Gracias, Sí. Alfredo. Tenemos que invitar ya, estamos invitando a nuestros, a las personas que nos acompañan en este café a participar y hacer sus preguntas. Y es así como tenemos ya la primera pregunta que nos hizo Carlos Solórzano, que tal vez es para Raúl. ¿Qué tan pequeña tiene que ser la materia para que sea considerada como tal? Por ejemplo, las partículas cuánticas, ¿se consideran materia? Puede ser. Julio, antes, cualquiera de los, Julio, cualquiera de los panelistas Sí. invitados. A ver, hay una escala por la cual no podemos reducir más, que es la distancia de Planck. La distancia de Planck. A partir de ahí, nosotros lo que conocemos, el modelo estándar de partículas, son los quarks. Entonces, pero el electrón también lo conocemos, son pequeños, el electrón es una partícula que existe sin formación de quarks. Lo del protón, el neutrón, pues está formado por quarks. Entonces, que lo sepamos nosotros, el quark es lo más pequeño que vamos a encontrar de materia. Obviamente, llevamos con esto muchos siglos y cada vez aparecen nuevas cosas. Entonces, ¿qué es lo más pequeño? Teóricamente es la escala de Planck, ¿vale? Tiene que ser más grande que eso para ser considerado materia, ¿no? No puede haber ninguna interacción por debajo de la escala de Planck, que eso es precisamente el límite que estamos tratando ahora, ¿no? ¿Qué pasó en esa escala de Planck, en el volumen de Planck? ¿Qué pasó en el universo? Entonces, esa sería la respuesta teórica. Y por el modelo cosmológico, sabemos que son los quarks. Ahora, eso es la materia bariónica, bueno, los bariones, leptones, los que nosotros conocemos, la materia ordinaria, llamémoslo así, porque según dicen, cada vez que un cosmólogo dice materia bariónica, un físico de partículas muere, ¿verdad? Entonces, de infarto. Entonces, bariónica, a ver si hay más trabajo para los demás. Entonces, la materia oscura, no sabemos absolutamente nada de ella. Tenemos un montón de candidatos y entonces podrían haber partículas incluso más pequeñas, pero siempre con el límite de la escala de Planck. Esa sería más o menos la situación actual. Y la pregunta es porque, digamos, si habían esas partículas virtuales, se podría decir que eso es, si es materia, pues no, entonces no podríamos decir que no había nada, pero si no se considera materia, entonces creo que la pregunta iba por ahí. Bueno, sería sí. eso. Uh-huh. Es que la idea es entender que había energía. O sea, estamos en una parte del universo dominado por la energía. Entonces, toda la energía del universo, materia y energía, sabemos que son equivalentes. Y también la frecuencia es equivalente. O sea, tenemos dos ecuaciones que nos dicen que la energía es proporcional a la materia y que la energía es proporcional a la frecuencia. Entonces, por eso es que estamos ahí. No es que si existe frecuencia es que hay tiempo, ¿no? Es una medida del tiempo. Entonces, eso es lo que había antes. Lo que trata de, digamos, la teoría del todo, ¿no? La que unifique todo, la gran unificación pues lo que pretende es explicar eso, cómo esa materia estaba ahí condensada en, digamos, nuestro universo visible estaría en un volumen inferior a un protón, al equivalente de un protón, ¿verdad? Y que está en un estado de vibración. Y entonces la mecánica cuántica lo que dice es, como es probabilidad, si tú esperas lo suficiente, cualquier cosa puede pasar, como decía Raúl. Aquí puede pasar cualquier cosa. Tenemos el efecto túnel que se ha demostrado, lo hemos observado, el efecto túnel de la mecánica cuántica, donde hay una barrera impenetrable y las partículas pasan de una a otra, ¿verdad? Entonces,
pues eso, si está toda la energía, toda la materia ahí del universo en un espacio tan pequeño, recordemos, estamos hablando del universo visible, el universo puede ser infinito y entonces, pues aunque reduzcamos el tamaño, sigue siendo infinito. Entonces digamos, nuestra vecindad estaba esperando expandirse y hubo una fluctuación cuántica que lo produjo, ¿verdad? Entonces, esas son especulaciones, otra vez, son puras especulaciones y hablamos de probabilidad. Pero es cierto que cuando nosotros tratamos de aplicar las teorías que conocemos de electromagnetismo, cuando la hacemos muy pequeña, ¿no? Todo el modelo cambia, o sea, las cosas dejan de funcionar. La teoría general las leyes de la gravedad, digámoslo así, que no es una teoría, las leyes de gravedad de Newton van con 1 sobre R cuadrado. Si el radio es 0, la gravedad es infinita, pero porque deja de funcionar. Entonces la ley no funciona. Entonces cambiamos, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que el neutrón y el protón estén juntos en un núcleo cuando tienen cargas contrarias, ¿no? O sea, el protón y el electrón estén en una burbuja ahí tan pequeña y no se repelan. Entonces, todo esto es, como decía Raúl, pues la evolución de nuestro entendimiento de lo que vemos y comprobamos con la teoría. O sea, lo principal es que la teoría demuestre, pero, a ver, ¿cómo lo quisiera decir? Te diga algo y te diga cómo hacer la prueba. Eso es lo importante. O sea, tiene que ser algo, yo digo esto, pero además te digo cómo hacer la prueba. Y cuando la hagas, va a resultar esto, ¿no? Y entonces, ahí vas formulándolo. Entonces, sí, o sea, no es que no hubiera nada. Eso es lo que decía la teoría general de la relatividad, porque deja de funcionar. Deja de funcionar, hay una singularidad. Pero realmente ahí estaba todo, según otras conjeturas. Ahí estaba todo y se expandió. Digamos, la CCC de Penrose, que es conformal, ahí la palabra conformal es lo importante. Cyclic cosmology, ¿no? Es una cosmología cíclica conforme. ¿Qué significa conforme? Que la escala no importa. O sea, es un triángulo, por más grande y más chiquito, los ángulos van a sumar. En una geometría euclidia van a sumar 180 grados, del tamaño que sea el triángulo. Absolutamente cualquier triángulo euclidio va a sumar 180 grados. Sea de millones de kilómetros en el espacio o sea de milímetros o más pequeño, esas se va a mantener. Entonces, lo que dice Penrose es, bueno, hay un universo que se expande y ese es el Big Bang de otro universo, ¿no? Entonces, claro, porque no hay escala. O sea, digamos, no sabemos de qué tamaño era el universo anterior. Lo que dice Penrose es que se expande hasta su mayor expansión y luego la escala no importa y es el nuevo Big Bang de otro universo, ¿no? Es como que se reduce todo el universo a una escala y sube y vuelve a nacer, ¿no? Y así cíclicamente. Conjetura, pero eso es lo que dice, sí. Ok. Vamos, Raúl y después Alfredo. Yo quería añadir algo con lo que menciona Julio y también Alfredo, un tema con Penrose, con el universo cíclico de Penrose. Lo que me hace decirle a Penrose no es la segunda ley de la termodinámica. Él la está obviando, porque recordemos la entropía del universo. Si el universo fuera cíclico, deberíamos estar en este momento en el primer ciclo de ese universo, porque la entropía que se encuentra en el universo no demuestra que es otro segundo, tercero, cuarto ciclo, porque si fueran varios ciclos, la entropía del universo va a ir aumentando, y esto sería un universo lleno de entropía, si fuera así o si ya llevara varios ciclos. Que eso es una de las cosas que me salta a mí a la vista, por mi manejo con energía, esta cosa de renovables. Lo primerito es, ¿qué pasa con la entropía? ¿Dónde está dejando Penrose la entropía? Y cuando me pongo a leer otros papers de otros colegas de Penrose que están en contra de él, su primer planteamiento es ese. ¿Cómo demuestra que la entropía no se está creando más? O sea, debe producirse más entropía al haber este universo está fluctuando. De hecho, en el primer libro de Hawking, A Brief History of Time, una breve historia del tiempo, Hawking hace una conjetura sobre el universo cíclico
y él llega a la conclusión que o sea, Penrose trabajó con Hawking. Quizá el señor Penrose olvidó esa parte, pero a mí sí me llegó y me conmovió cómo el señor Hawking decía o calculaba, como yo decía, cómo él puede calcular que el universo está en su primera fase y no es un universo cíclico. Ahora sí me hace sentido, es a través de la medición de la entropía. Eso es la parte que a mí me hace ruido, o sea, me genera mucha entropía el universo cíclico del señor Penrose. Ok, Alfredo. Bueno, a veces déjenme contarles una historia. En una convención de físicos en Boston, alguien hizo la misma pregunta. Bueno, ¿y cuál es la partícula más pequeña del universo? Y alguien respondió, debe ser una hamburguesa en el restaurante de Luis. No tan chiquitas. Las hamburguesas. Bueno, un poco por comentar esto de la entropía, que es Raúl, pues no hay nada más entrópico que una explosión, o sea, no encontraría yo algo más entrópico que una explosión, o sea, realmente, pues ahí está la sumatoria de la entropía, pues, o sea, ¿qué más podemos pedir que una explosión? O sea, realmente, termodinámicamente no hay otra cosa más fuerte que una explosión, ¿no? Entonces, si casi no hubiera entropía, pues estaría frío eso y no hubiera explotado. Pero en fin, eso es lo que yo opino. Muy bien. Solo para agregar en eso, no es porque defienda a Penrose, pero solo para ser equitativo con todos. Sí, Penrose sí ataca eso de la entropía y de la segunda ley de termodinámica porque dice que se acaba la materia. O sea, el final de la expansión del eón, porque él no habla de universo, sino que habla de un eón anterior, a eón, o como él se pronuncie, él lo que dice es que se acaba la materia. Nada de lo que exista tiene masa. Entonces él habla de que quedan fotones, porque los fotones no tienen masa, y que esos son los que pueden pasar de un eón a otro eón. Pero ahí es donde él trata de solucionar la parte de la entropía, que tiene razón, es una cosa que chirría, ¿no? Pero él trata de modelarlo. O sea, su teoría es consistente, conjetura. Su conjetura es consistente, pero si uno habla con todas estas personas, ¿no? Pues con Maldacena, con Penrose, con Turok, cada quien defiende su parcelita, ¿no? Con dientes y uñas. Y al final probablemente sea una mezcla de todo, ¿no? Porque estas conjeturas, como decía, no es que sea tiempo perdido. Es echar a andar la máquina, ¿no? El cerebro del ser humano y a ver si en alguna de esas le pegamos a lo que puede hacer de verdad. Muy bien, muy interesante. Qué bonita está esta discusión. Tenemos más preguntas aquí que nos están haciendo nuestros acompañantes al café. Y creo que le vamos a tener que pedir permiso a Guatepassport para extendernos un poquito. Tenemos la pregunta de Doug Jamiel, que nos dice, si existe un límite de universo observable, ¿cómo se sabe que en realidad existe un principio del mismo si está limitado a lo que se puede ver? Mientras que hay algo que no es observable. La voy a repetir, si existe un límite del universo observable, ¿cómo se sabe que en realidad existe un principio del mismo? Si está limitado a lo que se pueda ver. Julio. Bueno, digamos, la teoría del Big Bang, como decía, no es una teoría que hable del principio, o sea, no habla del principio, sino que cómo se comporta el universo después, cómo evoluciona, cómo se expande. Entonces hace varias predicciones y una de ellas es el fondo cósmico de microondas, luego las anisotropías del fondo cósmico de microondas, que eso es muy interesante porque cuando se hacen las primeras observaciones del fondo cósmico de microondas, los primeros instrumentos que se trabajaban daban unas anisotropías mucho más, bueno, quiero decir, no lograban detectarlas, porque la teoría había dicho, bueno, tiene que ser de 1 por 10 a la menos 3, menos 5, por ahí tienen que andar. 1 por 10 a la menos 3 Kelvin. Esa tiene que ser la amplitud de la fluctuación. Y
los primeros instrumentos fueron incapaces de detectarlo. Llegó Kobe y ya hizo un mapa del universo y vio que esas primeras anisotropías eran del orden de 1 por 10 a la menos 5 Kelvin, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y entonces ahí entra la materia oscura. Si se introduce en la materia oscura, las fluctuaciones que se habían calculado antes a 1 por 10 a la menos 3 bajan al modelo observable. Entonces, la teoría del Big Bang está bastante bien confirmada, digamos. Hemos visto sus predicciones y entonces por eso entendemos que el universo fue así. Ahora, es cierto que nosotros cuando observamos, lo único que observamos es la luz más antigua que observamos es la del fondo cósmico de microondas. Es lo único que podemos observar. Eso ahí empieza la astronomía óptica. En el fondo cósmico de microondas, 380,000 años después de lo que se considera el Big Bang. Entonces, nosotros extrapolamos de que si la teoría del Big Bang cumple con todo, ha predicho cosas, se han observado con precisión, eso es lo importante, digamos, cuando yo entré en cosmología, empezó lo que llamamos ahora cosmología de precisión. O sea, ahora las barras de error son, como decía Raúl, estamos hablando de 2.742 Kelvin, ¿no? De temperatura del CMB. Antes era 3 Kelvin. Entonces, hemos comprobado experimentalmente las predicciones de la teoría del Big Bang, entonces entendemos que se cumple para todo el universo. Nosotros solo vemos nuestra zona del fondo cósmico de microondas, esa burbuja que nos encierra, ¿no? Y ha tardado 13.8 millones de años en llegar a nosotros, lo que equivale a un radio del 92, si no estoy mal, es 92,000, ya no recuerdo el número, 92 millones de años luz, ¿puede ser? ¿O 1.000 millones de años luz? 92,000 millones de años luz. Eso, está gracias. Correcto. Entonces, pues ese es nuestro universo, esa es nuestra burbuja, ¿no? Y entonces, en base a eso, nosotros observamos. Y no vamos a poder observar más allá. Estamos limitados por la causalidad. Entonces, por eso necesitamos estas teorías adicionales de la inflación, porque necesitamos explicar cómo partes inconexas del universo pueden estar tan homogéneas, ¿no? Cómo el universo puede ser plano, etc. Entonces, esa es la idea. Nosotros extrapolamos a partir de la teoría para todo el universo, pero nos basamos en la confirmación desde nuestro punto de vista del universo. Muy bien. Sí. Adelante. Sí, Ahí, cuando hablábamos, Julio, yo le confirmé lo del radio del universo, 92,000 millones de años luz. Quizá cuando él dice ahorita, si tenía 13.800 millones de años del Big Bang, me daría 27. Si lo hacemos linealmente, me da 13.8 más 13.8, me da 27.6 años luz de diámetro. Sin embargo, hay que recordar que la expansión del universo estaba basada por la ley de Hubble Matrix, la cual se va expandiendo, se expande alrededor de 70 kilómetros por segundo por megaparsec de distancia. O sea que hay lugares donde, calculando esa expansión de la ley de Hubble, es que se llega a ese tamaño de 92,000 millones de años luz. No es por la sumatoria como si nosotros estuviéramos en el centro del universo y medimos 13.8 millones hacia un lado en el radio, más el otro lado tenemos 27.6 millones de años luz. Esta medición se utiliza utilizando la ley de Hubble y por eso es que se llega a esos valores. La ley de Hubble está entre 70, unos dicen que 67, otros que 74, pero está en promedio de 70 kilómetros por segundo por megaparsec. Creo que no sé si me estoy comiendo alguna de las dimensiones de la medida. Está bien. Está bien. Gracias. Gracias, Raúl. Y tenemos otra pregunta acá que creo que es más para Julio. Pregunta Fernando Juárez. ¿Qué se lograría demostrar si se llegara a demostrar la existencia del fondo cósmico de neutrinos? Sí, esto, a ver, en todas estas conjeturas que se hacen del tiempo antes de la inflación,
hay un momento en que los neutrinos sí pueden escapar. Recordemos que esto es toda una mezcla de energías, que los fotones tardan 380 millones de años en poder, 380.000 años en poder escapar de la materia, ¿no? Poderse liberar de los electrones. La energía, recordemos, el universo es una historia térmica. Entonces, cuando el universo está demasiado caliente, nada puede escapar, todo está ahí interactuando como una sopa. Pero hay un momento en que los neutrinos sí pueden escapar. Entonces, los neutrinos escapan y formarían el equivalente a un fondo cósmico de neutrinos. Ya no serían fotones, sino que neutrinos. ¿Cuál es el problema? Que los neutrinos son muy escurridizos y así como se pudieron escapar del fondo cósmico, de la sopa cósmica original, también se escapan de todos los detectores. Entonces, eso es algo que, bueno, a lo mejor se puede hacer, dependerá de la evolución de la tecnología, de la física, de qué podemos encontrar, cómo podríamos capturar neutrinos, y entonces podríamos visualizar más atrás en el universo. Quitaríamos la barrera de la óptica y podríamos llevar un poco antes. La otra parte sería las ondas gravitacionales primordiales. Recordemos que hay, creemos que en el fondo cósmico de microondas están impregnadas las polarizaciones, ¿no? Los fotones están polarizados y en esa está, las ondas gravitacionales se quedaron ahí impregnadas de los primeros movimientos de la materia en el universo. Entonces, si logramos detectar esas ondas gravitacionales primordiales, que ya recordemos, ya no recuerdo en qué año fue, pero ya se dijo una vez que se habían encontrado y se habían confirmado con datos de Planck y no recuerdo cómo se llamaba el instrumento, era un telescopio terrestre. Ya me vendrá. Y ¿El ALMA? No, Bicep se llama. Bicep. Y, fue una fiesta, ya sabemos cómo son los americanos. Sacaron el desfile a todos ahí y no era cierto, ¿no? Se habían basado tristemente en unas imágenes, unos datos incorrectos de Planck que habían obtenido de unas imágenes por total de no colaborar con la misión Planck, pues lo hicieron de su forma y no se detectaron. Pero hay un montón de esfuerzo puesto en eso. Misiones futuras espaciales lograrán detectar estas ondas gravitacionales y entonces podríamos ir mucho más atrás, ¿no? Entonces ahí podríamos confirmar la inflación, podríamos confirmar, de hecho con Planck ya se han quitado muchos sabores de inflación, la Bianchi 7, un tipo de inflación también casi esotérica de la matemática, esa se quitó ya, o sea que los datos de Planck ya han servido para quitar un montón de teorías o sabores de la inflación. Todavía nos queda la inflación eterna, la inflación del slow roll model, la de Good ya se eliminó. Entonces, hay que ver, o sea, eso es lo que digo, ¿no? O sea, vamos a ir viajando hacia el pasado más y más y más y más y en algún momento nos encontraremos con las conjeturas, ¿no? Cuando hagan una predicción diremos, oh, encaja, todo encaja perfectamente y entonces ya conoceremos más nuestra historia. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Y ahora vamos a hacer una pregunta que va para la licenciada Melissa. A la licenciada Melissa Solares. Dice Ariel Morales, lo que yo entiendo es que la materia no pudo haberse creado o aparecido. Tampoco se puede destruir. No es posible que la energía y las partículas que hacen la materia siempre hayan existido. ¿Cómo es el final de la pregunta? Creo que la voy a refrasear. Él está preguntando si es posible que la energía ya que no se destruye ni se crea la energía ni la materia, es posible que la energía y las partículas que hacen la materia siempre hayan existido. Siempre hayan existido la energía y la materia. Pues sí, o sea, en teoría eso es, bueno, en conjeturas, según lo que estábamos hablando con Julio, eso es lo que postula el Big Bang, ¿verdad? O sea, siempre existió, simplemente no estaba en expansión, no estaba en el estado en el que lo conocemos ahora, no se habían formado todas las partículas y todos los elementos, pero la energía siempre estuvo
ahí, en eso que le llaman la singularidad, en donde pues las teorías matemáticas ya no pueden explicar qué había más atrás de eso, pero sí estaba, siempre existió, según lo que plantea el Big Bang, solo estaba condensado en este punto, en donde no podemos explicar, en donde las leyes físicas ya no funcionan, pero esa sería mi respuesta, y eso es lo que han postulado otros teóricos, sí existía, solo no en la forma en la que lo conocemos ahorita, no en la forma en la que lo vemos, no en estos estados, pero existía. Y aprovechando que usted apoya digamos, la conjetura, estamos llamando ahora, la conjetura de Penrose, hay otra pregunta de Ariel Morales también que dice, si existía otro universo antes, si existía otro universo anterior, ¿tendría el mismo número de átomos que el nuestro? Está difícil esa pregunta. Es una pregunta, pero no necesariamente, porque el número de átomos también viene de la organización de la materia. Yo diría que tenía el mismo número de energía, pero no el mismo, o sea, la misma cantidad de energía, pero no necesariamente el mismo número de átomos, porque no creo que necesariamente la materia se haya condensado de la misma forma y se hayan creado. O sea, no se puede llegar hasta ese punto en donde decimos toda la materia se estructuró de la misma forma en la que conocemos ahorita. Entonces, creo que no podría decir que tenía el mismo número de átomos, hasta ahí no podemos llegar, pero tal vez sí la misma cantidad de energía. Gracias. Excelente. Muy bien. Y gracias por su respuesta. Ahora le toca a otra pregunta para Raúl. Aquí hay bastantes preguntas que están llegando y ya nos dieron autorización para continuar un poquito más. Así que ya que está muy buena esta discusión. Para Raúl, Doc Jamil dice, si la materia no se puede destruir y solo transformar, ¿cómo es que no había nada antes del supuesto inicio del universo y ahora existe un infinito de materia? ¿O estaba dispersa y el punto de inicio ordenó la materia? Muy buena pregunta. Cuando hablamos, Alfredo también lo dijo, estamos hablando del átomo primigenio, el tamaño de un protón estaba condensada. En lo que se predice, en la relatividad general, estuvo hasta ese momento, ahí estaba contenida toda la materia. Estaba en este pequeño protón, en este pequeño espacio, esperando, como quien dice, el detonante de una fluctuación cuántica en un estado de energía muy alto. Estaba comprimido. En este momento las leyes de la relatividad especial fallan. Creo que Julio lo mencionó. Si nos hacemos una interpolación en el tiempo desde ahora y echamos toda la materia utilizando la teoría de la relatividad o el modelo que tenemos ahorita del Big Bang, se llega a predecir hasta 10 a la menos 42 segundos. Y después de ahí, entonces, eso de 10 a la menos 42 segundos porque ese es el tiempo de Planck y la distancia de Planck. La distancia que puede recorrer un fotón en un tiempo de Planck es 10 a la menos 42 segundos. O sea que si no había, en ese momento, cuando está la singularidad, se dispara la fluctuación cuántica, dispara el nacimiento del Big Bang. Y esa es la predicción hasta 10 a menos 42 segundos. Cuando se habla de singularidad es porque matemáticamente hablando, no es que hay algo, no es que nos imaginemos que ahí hay como un puntito o hay algo ahí que toca. No, simplemente es que ahí 1 entre T0 o 1 entre 0, o sea, da infinito. O sea, a eso se le llama una singularidad en una teoría científica. Cuando matemáticamente en la teoría general de la relatividad falla en dos momentos. Uno es en el Big Bang y en la singularidad de un agujero negro. Entonces, sabiendo que estaba la materia, como le decía, es un poco difícil de comprender que en un punto con el tamaño de un protón estuvo contenida toda la materia y energía, bien toda la energía que tenemos ahora en el universo, observable y no observable. Y con el pasar del tiempo, pues esta energía se fue transformando a través de la nucleosíntesis, creo que Melissa lo dijo de alguna manera, se fueron convirtiendo esta energía, fue enfriándose, estaba el plasma quark-gluón, después este plasma quark-gluón se enfrió, se transformó en electrones, algunos protones, tuvo el tiempo cuando fue transparente el universo, que fue hasta antes de 380.000 años.
y se fue formando el hidrógeno, después se formó el litio, después se fueron formando los otros elementos que ya se formaron en explosiones de supernova y en las corazones de estrellas, ¿no? El resto de los elementos se fueron formando. Pero sí, suena difícil de creerlo, pero la teoría del Big Bang y las observaciones demuestran que el universo es un universo adiabático, un universo cerrado, donde toda la materia, energía que puedas ver a través de un telescopio, imaginarte ver una galaxia a 5.000 millones de años luz, o la galaxia de Andrómeda acá a 2 millones de años luz, 2.8 millones de años luz, o nuestra galaxia que estuvo contenida en el tamaño, perdón, y nosotros, como seres humanos, también estuvimos ahí en ese momento. Es alucinante. Eso genera esa pregunta. Verdaderamente alucinante. Pensar que todo estuvo contenido en un espacio tan pequeño. Sí. Es difícil de imaginar, de aceptar. Difícil de aceptar. Sí, es difícil. A mí me cuesta pensar eso. Todas las galaxias, miles de millones de galaxias metidas. Miles de millones de galaxias, cientos de miles de millones de galaxias por los últimos cálculos. Toda la masa del universo estuvo ahí. Pero es razonable y es posible según lo que tú nos dices. Sí, según las observaciones se ajustan con la teoría. De hecho, hay una parte de las ecuaciones de Friedman donde se utiliza el modelo, la energía o la entalpía del universo, que es el valor de K. En algunos se da como la curvatura de Riemann, el valor de K en esta métrica. Es el valor que se mide si el universo es plano o es abierto o es cerrado. Ese valor de K también implica la entalpía del universo. La entalpía viene siendo la energía cinética y la energía potencial del mismo. Y si el valor de K es igual a 0, que es lo que nos dicen las observaciones actuales, entonces estamos viendo que el universo no pidió prestada energía de afuera, ni cogió energía del mismo para crearse. El valor que tenemos de K es 0. O sea que restando la gravedad, al final, pues como que el valor de la energía es algo, vendría dando a 0, ¿no? Que es un poquito también difícil de creer. Claro. Podemos tener, que es por eso que decía que el universo no necesitó que alguien le metiera energía de afuera, ni necesitó usar su energía para crearse, simplemente se creó a través de una fluctuación cuántica. Lo que lleva a pensar, creo que me estoy yendo a ese otro café, a otras teorías que son un poquito más, menos, ¿cómo te digo?, demostradas. Más conjeturales. Sobre que cómo es posible que con todo lo que hemos visto, cuáles son las posibilidades de que hayamos tenido esa fluctuación cuántica y que todos los parámetros del universo se ajusten para que un grupo de átomos se pregunten, o sea, nosotros, nos preguntemos cómo se formó el universo, ¿no? Y hay otras teorías como que predicen el multiverso, ¿no? Pero creo que esa es otra historia. Bueno, saludamos también a personas que han estado con nosotros en otros paneles, en otros cafés, dando conferencias, como el doctor Alfredo Samayoa, o Jesse Aceituno también, que ha estado con nosotros también, y Carlos Polo, que nos están acompañando hoy en nuestra mesa virtual. Y también tenemos una pregunta del doctor Alfredo Samayoa, precisamente para Melissa y también para Alfredo. Ya que son los que están de acuerdo con la conjetura de Penrose. Entonces él dice, un universo cíclico no va de acuerdo a las observaciones actuales. De hecho, no hay signos de que la expansión se esté deteniendo. Al contrario, la expansión se está acelerando. La naturaleza de la energía oscura deberá aportar más luz a la discusión sobre este fascinante tema. ¿Qué nos contestan Alfredo y Melissa? Sí, pues creo que tengo que aclarar primero que pues yo, prefiriendo la teoría de Penrose, es un poquito así como, o sea, al final de cuentas no hay evidencia para todo. Es más una preferencia personal. Entonces, sí, como bien dice el doctor, realmente no hay evidencia y tampoco va acorde a las observaciones. Yo, pues es más una preferencia personal. Sin embargo, sí, o sea,
estudiando la energía oscura, yo pues he visto mucha información proveniente de Steinhardt, y él es el que dice que cree que la respuesta hacia por qué no vemos que la expansión se esté deteniendo está en la energía oscura. No se ha encontrado evidencia, aún se sigue estudiando, pero se cree que por ahí podría estar la respuesta. Sin embargo, no hay evidencia de que se esté expandiendo. Para mí es más una preferencia personal ante todas estas conjeturas entre las que ninguna se puede comprobar aún. Melissa, y aprovechando que la tenemos, que usted es profesora de astronomía, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué les enseñaría a los estudiantes? ¿Qué les enseñaría a los estudiantes si le hacen esta pregunta? Si me hacen esta pregunta exactamente o la pregunta del conversatorio. La pregunta del conversatorio, ¿qué había antes del Big Bang? ¿Qué le deberíamos de enseñar a los que nos preguntan eso? A partir de probablemente 10 a la menos 13 segundos. Les mostraría el fondo cósmico de microondas, les mostraría la evidencia, les mostraría las implicaciones que esto ha tenido, la ley de Hubble, la expansión, y más que nada darles los recursos para que ellos puedan tener sus propias conjeturas y poder formar su propia opinión ante todas estas teorías. No les diría, trataría de no decirles cuál es mi preferencia, porque los estudiantes cuando uno les dice ya, esto es lo que yo creo, la profesora me dijo y realmente yo tampoco sé si yo tengo la razón, yo no soy cosmóloga. Entonces, más que nada les mostraría hasta dónde ha llegado el conocimiento científico, les mostraría cuál es ese momento en el tiempo en donde no hemos logrado estudiar qué es lo que hay. Les diría que ellos tienen el potencial de convertirse en los físicos que pueden descubrirlo, pero les trataría de dar esas herramientas para que con su criterio y con base en el método científico puedan determinar cuál de todas esas teorías es la que se orienta más hacia lo que ellos creen y buscar más evidencia. Pero no podría mostrarles antes de lo que ya tenemos en la evidencia. Esa sería mi respuesta para ellos. Gran respuesta, una gran respuesta. Muchas gracias, Melissa. ¿Alguien quiere hablar? Tenemos una otra pregunta que vienen atrás una y otra, pero esta viene para Alfredo Márquez, ya que también está apoyando la teoría la conjetura de Penrose, y es de Claudia Pivaral, y nos pregunta, ¿la energía siempre ha existido entonces? ¿Y de dónde viene? ¿Cómo se originó? ¿De dónde salió esa energía que siempre ha existido y que no se puede destruir ni crear? Entonces, ¿de dónde se origina? Esa es una muy buena pregunta, Y la verdad es que no hay ningún modelo, que yo sepa, no sé si ustedes saben, no hay ningún modelo que pueda responder esa pregunta. Entonces, realmente cómo se originó la materia y la energía es un tema de investigación y de modelaje muy importante, porque pues nadie sabemos, ¿no? O sea, a lo mejor el espacio-tiempo se torció, a lo mejor, realmente, ¿cómo se creó? ¿Cómo se fabricó? Es una pregunta que, por lo menos lo que a mi información, nadie tiene respuesta. Y sí debería en algún momento alguien proponer algún modelo, lo que sea, para saber cómo es que pasó esto. Porque al final de cuentas, todo esto es cosmético. O sea, si decimos la parte religiosa, hágase la luz y la luz se hizo, o el Big Bang, pues da lo mismo, ¿no? O sea, para mí lo que sería muy interesante es responder la pregunta que se nos está haciendo, es cómo se creó la materia y la energía. No tengo ninguna respuesta, no creo que hasta ahora no sé si hay algún modelo, pero sería un modelo muy interesante proponer cómo es que se creó. Yo no lo sé. Gracias, Alfredo. Gracias, Alfredo. ¿Alguno de los demás invitados tiene alguna respuesta para esta pregunta? La pregunta es, ¿de dónde viene la energía original del universo que no se crea ni se destruye? ¿Cómo se formó? ¿Cómo se origina? Ahí Alfredo tiene toda la razón. No hay
no hay Sí. forma de decirlo. Y bueno, ahí es donde está el ejercicio mental, ¿verdad? A darle cuerda. Y ahí ya nos metemos en problemas, ¿no? Porque cuando uno se mete en este punto de la cosmología, yo ya creo que nos pasamos a la filosofía de la cosmología y no a la cosmología en sí. Ajá. Y ahí es donde empezamos a hablar, ¿no? De que, digamos, no hemos hablado de los multiversos, como apuntó Raúl. Está claro que también es una parte, también es una consecuencia de muchas de estas teorías. Por ejemplo, la de Penrose, de conjeturas, la de Penrose no, pero la inflacionaria sí, sobre todo si es la eterna, pues tendríamos multiversos, los choques de branas, Las branas. las teorías de cuerdas, todas pues predicen eso. Y se diría, ¿no? Todos los parámetros del universo encajaron para que éste evolucionara de esta forma, pero ninguno explica el origen de la materia ni de la energía. Sí, igual como Julio, Alfredo, hay modelos, hipótesis, pero nada más hablan de cómo nacen otros universos, o bubble universe, le llaman universos burbujas que se van desprendiendo de otros universos, pero no he conocido un modelo que explique matemáticamente, termodinámicamente, de dónde sale la materia o la energía, o qué pone esa energía, ese protón, si lo queremos ver así, como un protón de energía muy alta, qué lo pone, por qué está ahí. Si ya sabemos que está ahí, podemos decir, ok, lo dispara una fluctuación cuántica. O esa pregunta es muy buena. ¿Y quién puso esa energía? ¿Qué parte de la ecuación lo dice, lo demuestra? No conozco ninguna. Si alguien la conoce, por favor, me envíe el paper. Qué pregunta la que hizo Claudia. Creo que tocó el tema, los nervios, o sea, ahí tocó los nervios. Ya nos mandó a la filosofía. Sí, exactamente. Sí. Entonces, bueno, vamos a irnos ya con la última pregunta. La última pregunta, porque ya nos pasamos media hora, pero porque han estado muy bien. La pregunta era de Claudia también. ¿Hay algo del bosón de Higgs relacionado con esto, con el tema que estamos hablando? ¿Está relacionado de alguna manera el bosón de Higgs con la existencia de algo o nada antes del Big Bang? Sí, bueno, ahí si me permiten, digamos, una de de los elementos esenciales para la teoría de la inflación es la existencia de un campo cuántico escalar. Un campo cuántico escalar, a la diferencia del vectorial o tensorial, es que solo es un número para cualquier punto del universo. Entonces se representa como o sea, hay un número para cada punto del universo. Entonces el bosón de Higgs es hasta ahora el único campo cuántico escalar que conocemos, porque lo que hace es a cualquier punto del universo le da un valor numérico de la masa. Entonces el inflatrón, que es como entendemos nosotros que se llama este campo cuántico escalar para la teoría inflacionaria, podría ser el de Higgs. No lo sabemos, hay un debate ahí, pero como es digamos, lo que necesita la teoría inflacionaria es un campo escalar y ya tenemos uno que es el de la masa, pues a lo mejor es el mismo. Esa es la relación que existe ahora, pero otra vez es algo que se está discutiendo si es verdad. Lo que pasa es que ya tenemos una evidencia de la existencia de este campo escalar y entonces sería muy, muy bueno que este sea el campo escalar inflacionario. Entonces esa es, digamos, la relación que habría entre los dos. Muchas gracias, Julio. Gracias adelante. Sí, adelante. Raúl. No, yo creo que sí, bueno, ya lo que dice Julio es correcto, creo que él ha estado más ligado a la parte de modelo estándar, sí he estado leyendo sobre el inflatrón, que podría ser el mismo bosón de Higgs, pero todavía está por demostrarse, y lo que quería era decir que aquí Lidia Guzmán dice algo muy, muy bonito, que es una de las características más fascinantes de la ciencia, es su naturaleza incierta. Lo que es válido hoy, sometido al rigor de nuevos descubrimientos de la evaluación entre pares y la contratación de resultados,
puede dejar sin validez o al menos cuestionar fuertemente una teoría que lleva décadas, a veces siglos, de aparente fortaleza. Yo me quedo con eso. Igual a Muy las bonito. personas que nos están escuchando, lo dije al comienzo, cuando quizá aquí salga el próximo Higgs o el próximo Penrose acá de este conversatorio. De hecho, allá en Guatemala está este muchacho Israel, creo que me acuerdo cuando era un niño de 12 Israel años que Monterroso. empezó con nosotros en las reuniones, era un teenager y ahora me dice Edgar que ya tiene una maestría en astronomía. O sea Así que es. fue por el camino de la ciencia. Felicidades a Israel si está por ahí o si tiene grabado esto, me lo felicita, pero era un niño, recuerdo. Eso ya me dice que tengo algunos años encima. Pero es así, llevemos, como dice Melissa, a los jóvenes por el camino de la ciencia, pongámoslo a investigar siempre y que cuestionen todo. Siempre hay que cuestionarse todo, inclusive a nuestros mentores, a nuestros padres. En el caso, yo le digo así a mis hijas, cuestionenme a mí. Porque existe eso que se llama la falacia de autoridad, que es que porque la persona tiene un premio Nobel, vamos a creer todo lo que dice, vamos a también ponerlo a prueba, probamos si su teoría es correcta o no. Eso sería como mi mensaje final. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelentes palabras para cerrar. Gracias, Lady Raúl. Shamanman. Gracias, Raúl. Eddie, muchas gracias. Agradecemos a Raúl Zavala, a Alfredo Márquez, a Julio Gallegos y a Melissa Solares por su excelente participación en este café, el café astronómico de hoy. Realmente se nos enfrió el café porque no pudimos ni tomar café No hubo por estar tiempo. poniendo atención. Pero realmente el tema fue Estuvo espectacular. muy bueno, eso es todo. ¿Verdad? Muy bueno, sí, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a todos también los que participaron, los que nos acompañaron en este café. Les agradecemos a todos su tiempo y sobre todo también el desvelo de Julio, que está en horas de la madrugada conectado allá en España. Muchas gracias también por haberse conectado y por haber contribuido con generosidad, con sus conocimientos, para que todos aprendamos. Eso es lo bonito de los cafés. Así que les agradecemos a todos y que estén muy bien. Gracias a nuestros patrocinadores. Le paso la palabra a Marvin para que cierre. Muchas gracias, Edgar. Pues bueno, me he tomado no sé ni cuántos cafés ya acá, escuchando la charla de hoy pero tan interesante, ¿verdad? Creo que hay que seguir investigando, hay que seguir estudiando, aprendiendo sobre este maravilloso universo en el cual vivimos y ojalá como humanidad algún día tengamos las respuestas a todas estas grandes incógnitas, ¿verdad? Muchas gracias a los invitados de hoy, a Melissa, a Raúl, al doctor Márquez y al doctor Gallegos por aceptar esta invitación nuevamente. Gracias por estar acá y los esperamos en una próxima. Y a usted, Edgar, también muchísimas gracias. Feliz noche a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas Hasta la gracias. próxima. Gracias. Gracias, feliz noche. Bye. Feliz noche. Chao.